Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver este ejercicio que me dice un vector B tiene una componente X de menos 4 metros y una componente Y de 3 metros. Exprese el vector gráfica y analíticamente. Bueno, vamos a empezar primeramente expresando gráficamente, para lo cual primero trazo mi eje cartesiano y me dice, ¿no? Que tengo una componente de menos 4 metros, entonces menos vendría a este sector, ¿correcto? Y trazo una línea segmentada de la punta de la flecha, como pueden ver así, y luego me dice, ¿no? Que tengo una componente en el eje Y, que sería del origen hacia este sector, ¿no es cierto? Y trazo también una línea segmentada de la punta de la flecha de manera horizontal, ¿correcto? Y el vector resultante vendría a ser desde el origen hasta la intersección, ¿correcto? Bueno, y trazo ese vector. Como pueden ver, esto vendría a ser la expresión gráfica. Ahora saco mis datos. Me dice que el vector en X o la componente en X es de menos 4. Entonces, desde aquí hasta aquí vendría a ser de menos 4. Y la componente en Y, que es de 3 metros positivo, iría hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, esto vendría a ser la componente. Bueno, para resolver este ejercicio necesito calcular el vector resultante y el ángulo de ese vector resultante. Bueno, vamos a empezar haciendo los cálculos. Yo sé perfectamente que el vector resultante va a ser igual a la raíz de la suma de los catetos, ¿no? O de las componentes, que vendría a ser vector en X elevado al cuadrado más vector en Y elevado al cuadrado. ¿Correcto? Esto vendría a ser la fórmula. Ahora reemplazo los datos en la fórmula. Vector en X, ¿cuánto viene a ser? Menos 4 metros. Y eso elevado al cuadrado. Más vector en Y, que es de 3 metros. Y también eso elevado al cuadrado. ¿Correcto? Y listo. Meto esa información a mi calculadora y como resultado voy a tener que me va a salir de 5 metros, ¿no es cierto? Toda esta información lo meto en mi calculadora y me sale 5 metros. Bueno, ya tengo el valor del vector resultante. Ahora voy a calcular el ángulo del vector resultante. Y yo sé que el ángulo del vector resultante va a ser igual a tangente menos 1 o arco tangente. Y esto va a ser igual a la sumatoria de los vectores en el eje Y, como simplemente hay un vector en Y, sobre la sumatoria de los vectores en X, ¿no es cierto? Y como solamente hay uno, entonces ponemos ese uno nomás, ¿no? Y el ángulo del vector resultante va a ser igual a tangente menos 1, reemplazo datos, sumatoria de vectores en Y, vector en Y, ¿cuánto sale? 3 sobre vector en X, ¿cuánto? Menos 4, ¿no? Menos 4. Y listo. Ahora meto toda esa información a mi calculadora y como resultado voy a tener que me va a salir de menos 37 grados. Y eso vendría a ser el ángulo del vector resultante, ¿no? Entonces aquí el ángulo que va a tener va a ser de 37 grados y el valor del vector resultante va a ser de 5 metros. Y nada más, y ahí termina este ejercicio. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me lo hacen saber y yo con mucho gusto les estaré despejando su duda. Bueno, hasta luego, chicos.